Muy buenos días, buena vida. Ya estamos listos en la transmisión live. UNCOA, la Universidad del Conocimiento y del Amor, y Facebook de UNCOA, la página oficial en UNCOA y en YouTube UNCOA también. Bienvenidos sean a todos los que se van haciendo cita, acercándose a este ya acostumbrado horario de transmisión de Ana Rosa Martín. Y bueno, pues este día que vamos a compartir siempre es una, pues podría decirse premisa, aunque para ustedes a veces somos como tan repetitivos, a veces ya no lo han estado diciendo, pero en el conocimiento, cuando el ser está dispuesto a la transformación y al aprendizaje de sí mismo, entonces es cuando empiezan a ocurrir las maravillas de la enseñanza, como esa película que te decimos del Día de la Marmota, que no cambia su reloj, no cambia la fecha de calendario, porque no cambias tú, no cambio yo, no cambiamos nosotros. Entonces, al no cambiar, hace que veamos todos de la misma manera, que, ay, otra vez un día más, ay, viene otra vez con sus cosas, ay, otra vez ahí viene, o sea, todo te molesta, todo te parece mal. ¿Por qué? Porque no se trata entonces de ver que todo es igual, porque no es que sea igual, es que tú eres el que está siendo igual, tú eres el que no está haciendo en ti cambios, tú eres el que en ti no estás dispuesto a ver la vida de una manera diferente. Y entonces por eso vas generando una animadversión, una animosidad negativa que te pone en disfunción con los demás, no estás en función, no eres funcionable, no funcionas. Si fueras, y como somos parte de un círculo social, primero de tu círculo personal, y ese círculo corresponde a un círculo familiar, ese círculo familiar corresponde a un círculo social que es a la calle, tus vecinos, tu colonia, tu estado, tu país, tu planeta. Entonces vas afectando, sí se afecta, conózcalo el hombre o no, todo pensamiento, sentimiento y obra tiene una afección. Primero es particular, intrínseca, y después es interpersonal. O sea que todos los pensamientos que nosotros tenemos sí hacen un efecto en nosotros, sí hacen un efecto no solo en nuestro cuerpo físico, sino que también afecta el entorno. Tú dices, ¿cómo un pensamiento va a afectar el entorno? ¿Cómo un pensamiento va a afectar mi círculo social? ¿Cómo un pensamiento va a afectar mi estado? ¿Cómo un pensamiento va a afectar mi país? ¿Cómo un pensamiento va a afectar mi planeta? Sí lo afecta. No lo sabes porque no estás consciente y no sabes cómo funcionan los pensamientos y la calidad de estos y cómo están conformados, pero está comprobado científicamente que los pensamientos son partículas de energía tan microcósmicas que están comprobando que son partículas similares a las partículas que emite el Sol, que se llaman neutrinos. Y entonces nosotros necesitamos esa potencialidad del Sol y esa energía del Sol para activar ciertas partes de nuestro organismo, o inclusive tú cuando estás tomando algún medicamento o alguna vitamina, creo que es la vitamina D, que ocupas estar o exponerte al sol o tener contacto para que se active, y entonces es lo mismo, por algo es, porque tiene una funcionalidad. Así como esas micropartículas llamadas neutrinos que vienen de ese astro sol, tú las tienes en tu pensamiento. Así como ese astro, siendo un astro solamente sin conciencia, sin pensamiento, sin discernimiento, sin razonamiento, lo emite por naturaleza de ser y estar, y porque su mismo magnetismo tiene que sostener y sostiene por la ley de gravedad en conjunto un sistema solar interplanetario que somos nosotros mismos dentro de ese sistema solar. Imagínate entonces tú que tienes esas mismas partículas siendo el Sol un astro solamente, y estando donde está, a cuántos años luz distanciado de ti, afectan sus micropartículas y te hacen en ti una reacción.
puede ser positiva o negativa, porque ya cuando estás muy expuesto a esos rayos solares, pues siempre se te ha dicho que son dañinos, el exceso, como todo exceso es dañino. Entonces, asimismo, estas micropartículas que están en tu pensamiento tienen un efecto externo, así estés cerca o lejos de algo. Si el sol tiene esa capacidad de emitir esos neutrinos y a nosotros nos llega y puedes traspasar paredes porque sientes el calor aún estando dentro del hogar, aún estando bajo de una palma en la playa, aún estando bajo de una palapa, aún estando bajo la sombra de un árbol, no estás exento de que ese calor o esa energía esté llegando a ti. Es lo mismo un pensamiento. Y ahora en la ciencia descubriendo que los pensamientos tienen estas partículas de neutrinos, pues es para que te des una idea potencial de la capacidad de un poder que tiene tu solo pensamiento. Y yo te digo entonces este día, ¿con qué pensamiento te despertaste hoy? ¿Qué fue tu primer pensamiento? ¿Tu segundo o tercero? ¿Cuál fue tu pensamiento al abrir tus ojos? ¿Cuál fue tu pensamiento al lograr levantar tu cuerpo? ¿Cuál fue tu pensamiento al salir de la puerta de tu casa o al asomarte por la ventana? Y entonces no ocuparías cartomancistas, ni lecturas de tarot, ni de nada, sino que sabiendo y entendiendo y comprendiendo cómo funciona un pensamiento que tiene una repercusión en tu organismo, en tu estado anímico, sabes que entonces qué te tienes destinado este día para hoy. Y así entonces hacernos conscientes y darnos a la tarea de qué queremos para nosotros en nuestra vida. Cuando decimos que tan solo un cambio de pensamiento al día puede cambiar y transformar el resto de tu día, a eso se refiere, a la potencialidad y a la capacidad que tenemos en ese poder de pensamiento. Tú lo lees y lees palabras bonitas y las ves como simples memes o simples frases que se te hacen bonitas o congruentes, pero no te pones a analizarlas y a pensar por qué. Porque un pensamiento, ese pensamiento que te dice, es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. Es increíble. Entonces, a ti tú ves esa frase bonita en el internet o en tus redes sociales y la compartes. Y dices, ay, qué bonita. Pero, porque tiene esa repercusión, porque es increíble en verdad que el poder del pensamiento tiene un peso atómico, energético, molecular, que llevado a ti hace un estrago químico, físico, biológico, y entonces tiene una repercusión y un impacto en este cuerpo físico material, y que entonces llevado a la acción a través de este cuerpo físico material va a tener un impacto en la relación interpersonal con los que estés a tu alrededor, y sales a la calle y vas a seguir impactando y impactando y impactando, y es por eso que decimos que sí afectas al universo entero. Imagínate si eres un psicópata, que el psicópata solamente tiene su deseo, aspiración o conspiración de dañar al otro a como dé lugar, destruir al otro a como dé lugar. Al otro es en referencia que, sobre todo aquellos con los que él tiene un sentimiento o resentimiento o una relación que se asemeja a algo que trae y que entonces quiere es hacer de venganza, porque ese es el motor que mueve a un psicópata, la venganza, el odio. Entonces, ¿cómo no va a repercutir al universo? ¿Te das cuenta entonces en este estudio y en este análisis que estamos haciendo este día de hoy que sí afecta? Porque tú mismo has visto cuántos se han pegado bombas y se han hecho explotar para causar accidentes de avión, y cuántos a través de ese avión han muerto. Entonces ya hay un impacto universal, porque aparte ya se hace una explosión, se hace una contaminación ambiental de acuerdo a la generación de la explosión, los gases, los humos que hay. Tuve el impacto que tuvo allá estuve viendo las noticias en Illinois, una fábrica de químicos que explotó,
ya es un impacto ambiental. Y entonces, ¿qué lo hace? Primero, el pensamiento llevado a la acción, alguien no hizo o dejó de hacer algo importante que no tuvo la precaución de, y entonces ocurre esta catástrofe en referencia a la planta química, pero en referencia a ese que se pega explosivos y está dispuesto a morir cuando las Torres Gemelas, cuando el que trabaja en el avión de guerra y jala la palanca, pues una idea que lo lleva a, y que son rasgos y características de la personalidad que te hace aceptar esos trabajos. Estaba diciendo mi profesor de psicología, de psicodinámica, que hay funciones o trabajos, por ejemplo, los que trabajan en ciencias forenses o cosas así, que los rasgos y características para contratar a una persona tienen que ser de neurosis o psicosis. Les hace un estudio psicológico para ver que tenga rasgos de estos para poderlos emplear, porque solamente una persona así puede tener la paciencia, la dedicación de escudriñar un cuerpo muerto, revisarlo, analizarlo sin sentir ningún efecto. A mí me manda si me desmayo en cuanto veo que se desangra un cuerpo, me desmayo en cuanto veo que le hacen una transfusión de sangre, me desmayo en cuanto, o sea, imagínate que lo estén ahí cortando por partes, me muero, porque mi capacidad de sensibilidad no es esa, y si tengo sensibilidad. Esos que son psicópatas no tienen emocionalidad, no tienen afecto. Destazar un cuerpo, mutilar un cuerpo, matar un cuerpo, dañar a alguien, descuartizarlo, es como destrozar una planta. Más sin embargo, hay quienes que les encantan las plantas y que las sabemos valorar, y te duele, ay, no la cortes, déjala, mira qué bonita está. Ahora imagínate, ellos no tienen ningún afecto. ¿Cómo no va a tener una repercusión en el universo una manera de pensamiento? Te pongo un ejemplo porque muchos ejemplos pudiéramos poner, pero para que entiendas que el pensamiento tiene un poder. Estábamos diciendo el día antes de hoy que un pensamiento es un hilo tan delgado entre hacerte consciente de saber que eres tú el que está pensando, o que es una percepción que capta tu cerebro como órgano. Al captarla tu cerebro como órgano, siendo tú un ser vibracional y energético, fluye a través de tu sistema nervioso central, lo haces tuyo, y entonces pudieran parecer desde pensamientos muy simples y sencillos, como el que yo te he comentado últimamente de Abel Cabello, que decía que iba a poner en su trabajo ya me voy, pues no están, y pues ya, y que en eso se observa y dice, no, ¿cómo me voy a ir si mi obligación es estar, aunque ellos no estén, es estar aunque no me pongan a hacer nada? Entonces una decisión tomada así por un pensamiento ya es darte cuenta que no eres tú, porque la obligación del ser que te llevó ahí es que tú tienes un contrato que te obliga a estar a una hora, te pongan a hacer o no es tu problema llegar a tu trabajo y que no te pongan a hacer nada, tú estás ahí, estás cumpliendo. Pero más sin embargo, el estado de pensamiento que se hace afín a pensamientos que están, no, vete, ¿para qué estás aquí? Mira, ni te ocupan, pues mejor otro día vienes, ya que te ocupan llegues, que te llamen, ¿para qué te hacen venir si ni siquiera están? Y allí es donde nosotros debemos decir no. Y para eso nos sirve la neocorteza cerebral, que nos da la capacidad de, a través de los sentidos, hacernos conscientes de la calidad de los pensamientos, y entonces llevado a un razonamiento. Te decían días pasados cómo es el pensar. Pensar no es creer que piensas, es discernir, razonar, estudiar, analizar, y entonces ahora sí saber qué te corresponde hacer y qué no, a través de la conciencia 4 de la inteligencia, que te permites y que no te permites. Pero como siempre pensamos antes de actuar, pues nos dejamos llevar, y entonces tú ves frases tan bonitas y coloquiales y las agarras y las adoptas sin hacerte consciente. Y entonces cuando ves otra frase como esta que dice,
tu vida es una copia impresa de tus pensamientos, pues tú no te observas que te levantaste esta mañana con una idea de molestia, de enojo, de tirria, y que entonces vas por la vida con esa copia plasmada en tu cabeza, en tu vibración, y te ven, te estás enojada y te dices, no, te ves, porque es un plasma de lo que está aquí, se refleja aquí, y entonces poco a poco, a través de esa repetición constante, vas a tener una repercusión, primero en este universo interno y luego en tu universo exterior, que es tu entorno, tu relación interpersonal que tienes, y vas a ir por allí transportándote y vas a ir dejando, como si fueras un cometa, dejando una estela. Si has visto cuando pasa, un cometa a lo mejor no, pues, pero un avión, cuando dejan su mito ahí, su huella en el espacio, así vamos nosotros, pero no nos damos cuenta. Entonces, es importante entender y comprender la capacidad y la calidad de los pensamientos, cómo tienen una repercusión, y que ahora no solamente un científico, muchos de ellos se han estado permitiendo tener videos de cómo un pensamiento afecta, y que en tu casa entonces se queda plasmado en el muro como si fuera una pintura, un mural. Tú no sabes lo que esas paredes saben. Cuando tú dices las paredes oyen, ni siquiera sabes por qué. Lo dices porque por el chismorreo que nos cargamos, y que dices, no, va a estar alguien oyéndome. No, cuando decimos las paredes oyen, es porque se queda un plasma de todo aquello que alguien está viviendo en ese lugar permanentemente, o pasa largas horas ahí. Y entonces, si hay una persona altamente como que percibe, pues, no sé decir la palabra, percibir, altamente receptiva, entonces en cuanto entra y se sienta en esta silla, que es mi silla en este momento, y si yo pasara más de 8 o 6 horas aquí todos los días, pues ya se hace un campo magnético de mi vibración, de la emocionalidad que yo soy, de los sentimientos que yo manejo. Si tuve una descarga muy fuerte emocional en un momento, en una llamada o algo, y alguien agarra el teléfono y en eso está hablando, y de repente inconscientemente al rato ya se empieza a sentir mal, y dices que ay, no andaba tan a gusto y ahora no sé qué me pasa. Te empiezas a sentir incómodo porque queda plasmado, no solo aquí en el muro, en cada cosa que te toca a ti, o que tú tocas, o que estás ahí en constante tiempo, permanente. Y entonces tus películas, como esas películas de antes que eran más ciencia ficción que ahora ya hay más técnicas y más aparatos que las hacen ver más reales y más bonitas, pero antes, ¿te acuerdas de las películas que La momia contra el Santos y Blue Demon, o que esta, ¿cómo se llamaba? La de los faraones que si te ponías sus coronas y empezabas a ver horrores? Se refiere a todo eso, que todo tiene un plasma, y que entonces si entra una persona altamente receptiva y se siente en ese lugar y recibe una descarga de esa energía emocional que está impresa ahí, en la almohada de tu cama, en tu cama, en los hospitales. Por eso llegas tú a los hospitales y sientes ñáñaras. Llegas a los hospitales, y si llegas como un enfermo, y a veces tus enfermos, dependiendo la enfermedad que tengan, si están muy delicados, y hasta te empiezan a decir que los asustan o que ven cosas. Es real. A mí me pasó en una ocasión que fui a acompañar a mi papá, y entonces a 3 camas, porque era en el hospital, en el Seguro Social, y a 3 camas había un señor que se ponía muy intranquilo y se movía y le empezaba a decir a su hija, es que ahí hay muchos muertos así amontonados, decía él, y la hija no comprendía lo que el señor decía, y entonces le decía, papá, ya contrólate, porque si no te voy a amarrar. Entonces lo amarraban de las orillas de la cama
para que no se moviera, porque todo eso que él sí percibía le causaba incomodidad, miedo, frustración. Pues imagina, ya está, yo ya siento como me suena toda la cabeza, le causaba horror. Entonces yo decía, ay, ¿cómo explicarle que lo que su papá ve pues es real para él y que ella no tiene por qué atacarlo, porque en lugar de ayudarlo hace que eso se acreciente más? Como el video que te enseñé ayer de Beto en el asalto del camión, de cómo cuando estás tranquilo, pues aquí andan, pero no te afectan, pero cuando estás en una vibración de pensamiento negativa, de baja frecuencia, llegan aquí, y al primero que llegan es aquí al cerebro bajo, porque allí es donde se comanda el sistema nervioso central y de ahí manda toda la señal al organismo. Entonces afecta todo tu entorno y tu campo magnético de acuerdo a esa vibración, y por eso hay lugares que entras a las casas y no te sientes bien, y hay casas que entras y te sientes a todo dar, no te quieres ir ya de ahí. Pues bueno, entonces en los hospitales pasó esto en ese hospital, y entonces ya que él dijo, le voy a hablar a la enfermera porque entonces te vamos a cegar para que te duermas. Y ya pues logró como que tranquilizarse el señor un poco, y ya la persona que lo cuidaba, familiar, se acerca a la puerta porque estaba cazando una enfermera, porque pues quería pues como sedarlo o amarrarlo. Y entonces yo no hallaba cómo decirle, y ya preguntándole, le dije, ay, está muy tranquilo, ¿verdad? Y ella me dijo, sí. Y yo, por no decirle que lo que él percibía era real, y que ella, en lugar de ponerse paciente para ayudarle a contrarrestar esa vibración que estaba plasmada y en esa cama, en ese hospital, en ese cuarto, cuántas cosas no pasan en los hospitales, mis amores, que por eso te dicen, y no saben los doctores, pero mira, te dicen, llévese mejor a su enfermo, porque si lo deja aquí se puede contagiar, y te dicen como de otra enfermedad, y porque es lo único que ellos pueden ver, que se contagian de otras enfermedades y se ponen en gravedad, porque desconocen esto y no lo aceptan, que no a veces es precisamente viral u otra enfermedad de la que se logran contagiar, sino que es que como la vibración del enfermo es muy baja, y si está muy grave entra en vibraciones más bajas, es cuando empieza a percibir estados mentales de gente que ahí mismo murió, porque está plasmado en las camas, en cada área del hospital. ¿Cuánta gente no ha muerto y que ahí se ha quedado espiritualmente o energéticamente? Y entonces tus familiares enfermos los captan, y entonces su enfermedad se acrecienta. ¿Cuántos, mis amores, te ha tocado que tus familiares se te enferman y los llegan hasta llevar a terapia intensiva, pero en todos los estudios que les hacen no aparece nada? Oiga, pero estaba bien, ya hasta me lo iba a dar de alta, porque ahora no sabemos, pero no responde, no quiere comer, se está deshidratando, pues tenemos que hacer algo. Entonces lo primero que hacen es entubar o terapia intensiva, porque no se entiende en la medicina y la alopatía qué está pasando, y todo eso, muchos de esos casos son energéticos, porque ahí en ese plasma de ese medio ambiente, tantos que han muerto y mueren de diferentes circunstancias, ahí se quedan, y entonces tú como enfermo, al hacerte vulnerable y bajar tus niveles de vibración y percibir esos estados mentales de gente que ya murió, se adhieren a ti por afinidad y por vibración, y entonces se acrecienta tu enfermedad porque es afín a la de alguien que ya murió así, y entonces manifiestas la sintomatología de la gravedad de aquel que ya murió, y por eso tu paciente se enferma, y muchos, triste es que se nos han llegado a morir sin explicación. Entonces yo, cuando entro a esta Universidad del Conocimiento del Amor y entiendo eso, digo, hago yo, ¿cuánta gente se nos ha muerto sin tener que morir en ese momento? O sea, digo sin tener que morir porque entonces no es que tu plan de vida lo hayas hecho para morir así, sino que es, muchas veces le llamas negligencia, porque entonces no sabes qué pasó y se te murió tu familiar. Pero son todos estos niveles de frecuencia y de energía que agarras, no solamente el enfermo, los mismos doctores y las enfermeras, por eso están diario encabronadas, hasta hacen memes aquí en las redes sociales de que, ay, con esa cara de enojona yo creo que perteneces a tal cual institución del Seguro Social, o a, ¿sí o no?
O sea, yo no estoy hablando mal de ellos, te estoy haciendo una relatividad de que entiendas y comprendas que así como tú y como yo somos perceptivos, ellos también pueden serlo, y estando más en ese medio ambiente donde todos van con miedo, con impaciencia, con intranquilidad, con dolor, con angustia, con exagerado miedo. Y entonces ellos también están así, se atiborran de estados mentales energéticos que cuando les hablas pues están así, porque no son ellos mismos. Raro es aquel servidor social de esas instituciones que te llegan y te hablan con amor y con ternura y te atienden. Ese sí logra vencer su estado energético emocional, o sus vibraciones siempre han sido altas, que logra mantenerse, pero por eso es raro, mis amores. Pero estando en ese caldo de cultivo donde la muerte, el miedo, el maltrato, porque llegas tú ya con un antecedente de maltrato, de enojo, y ya vas predispuesto, y ahí es un caldo de cultivo. Entonces ahí es donde las paredes hablan, las camas hablan, todo habla. Y no es que te hables, es que tú absorbes. Entonces, eso es lo que te digo cuando la importancia de la calidad de un pensamiento. Otro ejemplo que yo te ponía era, yo le dije a esta chica, acabando con esa participación que te estaba haciendo de la persona que acompañaba a ese enfermo cuando en el hospital, por no decirle yo que era real lo que él vivía y que no lo tratara mal porque no le estaba ayudando, le dije, mira, cuando tu papá se ponga así, tú dile, papá, cálmese, está bien, lo que usted vea, yo le, está bien, pero no les hago caso. O sea, ¿para qué te pones a que no es cierto, papá, tú estás loco, mira nomás cuando te pones, te voy a amarrar? Pero no le dije eso, solamente le dije, como diciéndole, no le hagas caso, nada más dile, papá, no les haga caso, váyase usted a ver, piensa en algo bonito, váyase a la luz, ahí donde está Jesús, y yo le dije a ella, ¿verdad? Pero ¿cómo le decía que era real, que veía a los muertos? Y el Señor decía, es que ahí hay montones y montones de muertos apilados, decía ese enfermo, ese familiar. Entonces tú no sabes, por eso ahí es donde nosotros decimos que el hombre cree que sabe y no sabe. Tú no sabes. Cuando decimos que las paredes oyen, que se queda plasmado todo, también otro ejemplo es cuando fuimos a las pirámides de Teotihuacán en México. Fuimos en plan de enseñanza y entonces nos decía, prepárense en esa mecánica de la luz, protéjanse y pónganse en una actitud de percepción. Y entonces nos dijo, pongan la frente en una de las piedras de la pirámide, la que elijan, y solamente sin pensar en nada, dejen que llegue a ustedes la idea, la imagen o lo que puedan. Aquellos que son más receptivos, como Abel Cabello, Mario Melgoza, Juanita, varios de aquí de nuestra institución. Aquí anda Abel. ¿Qué experimentaste, Luis? Si nos puedes compartir. Experimentar lo que ahí pasó. Por eso ustedes que son perceptivos, cuando pasas por una calle pública, por un lugar donde hubo un accidente, a veces hasta te llevas el muerto. Cuando, ay no, qué miedo, pobrecito, ya te hiciste vulnerable, y si eres perceptivo, te lo traes. Entonces ya andas en tu casa y con comportamientos raros, distorsionados, pues ya no eres tú y alguien más. Este día pasado te decía que había atendido a un niño de 9 años y decía la mamá que el niño oía voces, que el niño le decía, mamá, es que oigo una voz que me dice, pégale al hermanito, hazle travesura, o sea, les daban indicaciones específicas. Otra me decía que tenía su amiguito imaginario y que con su amiguito imaginario agarraron unas tijeras y destrozaron todas las plantas del jardín de su abuela. ¿Cómo que tu amiguito imaginario? O sea, a ti te vimos con las tijeras. No, es que él era, yo solo le ayudé, fíjate. Tú no sabes, mis amores, lo que hay en todo este campo invisible. Por eso te decimos que un pensamiento es tan importante, hacerte consciente de decirle sí o no. Tiene un peso aparte, molecular, trascendental, mis amores. Se queda plasmado ahí en las paredes y en cada parte de tu casa. Cuando tú das un regalo, por eso se llama presente, porque el regalo no es aquel objeto material simplemente, sino que es la idea
del momento en que vas y buscas ese regalo. Tú estás buscando un regalo y ya le estás impregnando con tu pensamiento, ay, es que es para Valentina, ¿y qué le voy a dar? Ay, es que ya es así, 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 ay, sí, esto, no, pero si esto no, ay, ya lo estás haciendo tu regalo magnéticamente aquí, cuando encuentras el objeto materia, y entonces tienes la materia, pero ya había una nube de pensamiento en referencia a él, entonces lo encuentras, sí, ¡pluk! Colapsa todo estas nubes de pensamiento que hacías en referencia a ese regalo para esa persona, y entonces qué bonito, sí, le va a encantar, ay sí, ojalá que le guste, ya está impregnado, y entonces tú lo das y ella, wow, es que era lo que siempre quise. Bueno, porque aparte de haber sido la materia, era toda la intención que tú le pusiste. Así es tu bautizo en la pila bautismal. Tú observa al Padre qué hace con esa agua, que es simple agua que tú ves y vacían de una jarra. Esa agua que sale de una llave y la vacían en la pila bautismal. ¿Qué hace el Padre, mis amores? Le pone una intención a través de tus manos. Hay una energía que con tu pensamiento sale, y entonces Él dice que esta agua sea bautizada. Si tú no necesitas ser padre para bautizar y bendecir tus alimentos y tu agua, todos tenemos esa capacidad. Es la bendición, es la calidad del pensamiento puro que tengas tú al darle esa intención. Se hace una bendición o una maldición, es instantáneo y pasa. Tan pasa como la bendición, tan pasa como la maldición. Y esa maldición y ese mal deseo y ese es lo que tú le llamas brujería. Es una intención también de alguien que agarra un objeto y pone la intención que alguien pidió relativo a esa persona, y entonces dice, nada más tráigame su fotografía, y entonces ya le hace con una intención. que hacen esos curanderos, que hacen esos brujos o charlatanes. Se enfocan todas las noches después de las 12 hasta ciertas horas de la madrugada enfocándose en ese trabajo que tú fuiste a pagar, porque con tu intención tú lo hiciste primero. Solo aquel está dando el poder de aquel odio o deseo que tú estás pidiendo, mis amores, pero eso no está nada bien, porque un día la ley de acción-reacción, son leyes universales, porque todo es energía universal, va a regresar a ti y nunca te va a ir bien, aunque aparentemente tengas un trayecto de vida formidable y que siempre te ha ido bien a pesar de que haces estas circunstancias. Mis amores, llegado el día, al final de tu cuerpo físico, las facturas se pagan en vida y también las pagas después en una vida siguiente. Por eso es relativa la ley de causa y efecto, que no es instantánea. No, si tiras la piedra se te va a regresar la piedra ahorita y te va a pegar. Eso sí pasa en las películas, te están enseñando que una relatividad de lo que puede pasar, pero en la vida real no es así inmediatamente, aunque a veces sí te pasa, mas sin embargo no te observas y no crees. Aquí tengo a Abel Cabello compartiendo y dice que sí, que cada parte es vibración, la colonia influye, dice la casa, dice la calle y la ciudad. Y todas personas tienen una particularidad, todo se percibe. Si algo pasó en ese lugar, lo percibes. Y era lo que yo te decía, como él es muy perceptivo, si por ejemplo él entra, por ejemplo, a un lugar allí en Uncoa cuando estamos transmitiendo y se siente que la transmisión fue fidedigna, fue bonita, fue de un nivel vibracional alto, y él siente, porque él llega y se sienta para él transmitir, y entonces dice, caray, estuvo aquí Don Goyo, él ya dice, ¿por qué? Dijo, es que se siente, porque aquí se quedan, mis amores, la calidad de los pensamientos que dejaste y en los muros y en la silla, y se queda. Pero también si está en una casa, en una oficina o en otro lugar, entra y luego dice, caray, ¿quién estuvo aquí? Y entonces él, si fuera chismoso y se pusiera, captaría los pensamientos de que hasta estuvieron hablando de él. Él mismo dice, ay, aquí estuvieron hablando de mí, no, Abel Cabello es un flojo, o es un inteligente, o es un buen amigo. O sea, ¿por qué? Porque al momento de mencionar su nombre,
como es su plasma, lo jala porque es vibración, entonces por eso se sabe que estuvieron hablando de ti. Tú no sabes, tú crees que no, que alguien te lo dijo, porque no sabes cómo funciona la física cuántica. Tú no sabes que la energía está aquí, que a la hora que choca con una partícula afín, la captas. Ah, hablaron de Luis, y yo soy Luis. Ah, es como una mosca, una rana, un sapo que está cachando moscas. Así es el cerebro, mis amores, así es tu campo magnético, lo capta. Tú tienes un problema y si ya sabes todo esto y tú quieres solucionar el problema, y entonces tú te relajas y te concentras en la luz y captas la solución al problema. Pero tú, ¿qué captas? De acuerdo a la calidad de tus pensamientos, puros problemas, pura crítica, pura negatividad, pura enfermedad, puro enojo, pura molestia, pura desgracia. Ay, pues me tienen mal. No, eres tú porque lo captas. Y entonces, ve, porque quería que él compartiera, porque eso te mantiene en un estado vibracional que te enferma. Difícilmente muchos pueden salir, y tú cuando traes a tus hijos a una atención personalizada, tratan de resurgir y cambiar su estado vibracional, pero efectivamente, como dice Luis Abel Cabello, es la vibración de la casa cuenta, de la colonia, de la calle, de la ciudad en que viven, entonces llegan a ese su campo magnético que está igual impregnado y entonces les cuesta mucho trabajo. Por eso a tus familiares que son alcohólicos o drogadictos o que tienen algún otro problema, se les hace muy difícil salir de una situación de recuperación porque llegan a un campo vibracional que los vuelve a jalar. Y eso tú como familiares no entiendes. Por eso no sabes tratar a tus enfermos ni mentales ni adictos. Y es por eso que cuando traes a un enfermo mental o a un adicto a nosotros ayuda, pedimos hablar con el familiar para explicarle cómo funcionan los pensamientos, la calidad de los pensamientos, que se forma un plasma vibracional en sus hogares y que entonces hay que entre todos cambiar, no solamente el enfermo. Este último día tuve otro paciente que vino a Guanajuato, lo recibí y ahora yo le decía a él, ahora que tú estás aprendiendo y él ya nota que no está a gusto ni en su cuarto. Dije, porque tu cuarto está embarrado, haz de cuenta que agarraste un calcetín y lo embarraste de caca y le hiciste así. Dije, hay que cambiar, cambia con tu estado mental, ya estás cambiando por dentro, pero hay que cambiar la vibración de tu cuarto para que te sientas bien. Ponle ya tu sello, tu impronta que es tuyo, hay que cambiarlo, hay que cambiar. Si puedes mover la cama del lugar y darle otro efecto con una calidad de pensamiento positivo, de que ahora ya tienes una visión de verte como un hombre de éxito y sano, saludable, fuerte y feliz. Entonces cámbiala ya desde este punto de vista, no desde aquel punto de vista de la personalidad anterior que eras, que te estaba llevando a un abismo. Le dije, trata de no tener tantos espejos en tu habitación, trata de solamente tener uno, pero que no de que cuando te levantes sea lo primero que esté de lado. Trata de pintarla de colores agradables, que se vea bonito. Trata de hacer esos cambios para que entonces empecemos a darle otra vibración a la materia, ya en una vibración consciente. Por eso tú a veces no te sientes a gusto ni en tu propio hogar, mis amores. ¿Ahora entiendes? Un pensamiento no es solamente una palabra bonita, un pensamiento no es solamente una frase como al inicio empecé, que es de que, qué increíble es cuando obtienes la capacidad de cambiar un pensamiento, todo cambia. Pues sí, pero desde esta perspectiva de hacerte consciente de que un pensamiento tiene movimiento, acción, tiene vida y repercute en tu mundo interno y en tu mundo interior. Y entonces la calidad de tus pensamientos es sumamente importante, interesante entender y comprender qué te permites pensar y qué no te permites. Muchas veces, no, piensa antes de actuar, ni siquiera sabes por qué. No, tú tiras. ¿Cómo voy a pensar? Gloria López, saluditos. Connie Moreno, Chayito, buena vida, bienvenidas. José Antonio Mendoza, saludos. Cindy Samarripa, buenos días. Abel Cabello, Abril Medina, saludos. Hermosa maestra Abril. Connie Moreno dice, yo no he podido ni ver una persona muerta, me dicen que es cobardía. No es cobardía, Connie.
desde este punto de vista, tú sabes qué es que te quedas con él, porque la mayoría, nadie sabemos a dónde ir cuando este cuerpo físico tenemos que dejarlo y desprendernos. Y entonces la mayoría nos quedamos ahí viendo nuestros velorios, viendo a nuestros familiares y empezamos a recorrer los lugares donde creemos que podemos encontrar algo para poder trascender y muchos te quedas anclados ahí. Entonces no es cobardía, es que tienes esa percepción que sabes que te vas a pegar y te vas a traer al muerto. Entonces no te permites, desde el conocimiento de sí mismo, sabiendo las mecánicas que nosotros les hemos enseñado y que las hicimos públicas durante mucho tiempo y que siguen siendo públicas y las pides los jueves a como hoy a las 5 de la tarde, Gregorio Chacón con mucho gusto te las vuelve a repetir, y que ya muy pronto los viernes, si Abel Cabello está dispuesto, quiero abrir el taller del recuerdo donde específicamente se te enseñan estas mecánicas y dar el segundo paso, que es la percepción, para que aprendas y comprendas desde el nivel de esa dimensión luz a tú tener una conexión de mente a mente con nuestro amado Maestro Jesús. Y eso es un taller que tenemos pendiente, pero tú al saber de las mecánicas, tú te proteges en luz y ahora sí puedes ir a velorios, a fiestas, a templos, a antros, pero protegiéndote, sabiéndote que no te haces inmune. De todas maneras se acercan, pero al verte que estás en un estado de paz, de tranquilidad, de conciencia y de suma inteligencia, el nivel de vibración tuyo y tu plasma se crecienta y se hace brillante y no se te pegan. Pero cuando no, pues se te pegan, al rato ya andas toda borracha o drogada o ahí agasajándote con alguien. Tú, es que te estuviste besando, es que te estuviste haciendo. No, ¿cómo no? Pues si no ibas preparada, no estás consciente, se te pegan todas esas energías como sandijuela y haces hasta lo que no. Y entonces nuestros hijos por eso ahorita están en las drogas, están en cosas que no saben ni qué, porque no solamente es una herencia genética si ya lo traen de un padre drogadicto, alcohólico o fumador o lujurioso, sino que esa vibración trae energías que los acrecientan y entonces al no entender y comprender, pues se van a una adicción. Cuando ya entiendes, pues te proteges y ya, no quiere decir que no seas sensible o dejes de ser vulnerable, pero ya no te va a pasar en la dimensión que te pudiera pasar, porque ahora tienes la probabilidad de que si esos estados energéticos sin cuerpo se te arriman, al verte en un estado vibracional alto de luz, se van a la luz y entonces no se quedan contigo. Nos asustábamos, yo iba al hospital a cuidar a mi cuñada que tenía cáncer en ese tiempo, hace ya más de 20 años, y cuando yo vi que le estaban una transfusión de sangre, ¡pum!, di el changazo, y el doctor me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, es que yo desde que entro a un seguro social, yo de verdad no es que fuera arrogante, soberbia, chocante, pero yo antes de saber esto yo llegaba y decía, yo me ponía una toallita húmeda de aroma rico y yo todo el rato andaba así, me daba pena y trataba decía, es que traigo gripa, pero porque quería siempre traerla, porque desde que piso un hospital la vibración de muerte huele a muerte, huele a muertos, huele a sangre viva, huele, y eso a mí me bajaba la pila y ya me sentía como flor marchita. Entonces yo en ese tiempo todavía no era lo de COVID, yo decía que hagan cubrebocas, que nos exijan cubrebocas con aroma, pero yo pudiera haberlo llevado, pero no me lo ponía porque me sentía arrogante, chocante o ridícula, que van a decir, ay, ¿esta por qué se pone? Pero en verdad yo hacía mi cubrebocas poniéndomelo con una toallita húmeda de un aroma agradable, o me llevaba Kleenex bañados de mi perfume, o me ponía perfume y ya que me sentaba me ponía yo así. Es que huele a muerte, mis amores, los hospitales, por la vibración tan densa que manejan y tantos muertos que ahí han quedado. Y entonces no es cobardía, mi Connie, es naturaleza. Hazmela, y saludos, ya no te había visto por aquí, saludos. Connie Moreno dice, es por eso que cuando andamos enojados todo sale mal. Exacto, Connie, y ya vale madre, y lo otro, y eso te enoja más y más, porque entonces bajas a un nivel de frecuencia que están todos estos ahí alerta y entonces ya eres muchos, no eres tú. Por eso se te cae algo, otro te pasa otra cosa. Entonces, bueno, pues no soy tan estúpida, ¿y qué me pasa? Pues estás en un nivel de frecuencia que ya no eres tú, eres manotas. ¿Quiénes saben cuántos son a través de ti?
Entonces eso es una realidad. Por eso yo le decía ayer, aquí está por aquí a Cindy Samarripa, no me creas a mí, obsérvate. Así como ahora Connie Moreno está haciendo esa relatividad con cosas que ya ha vivido ella y que está diciendo, es una probabilidad, porque sí es cierto, ya la relacioné con esto, ya me pasó acá. Puede ser. Y entonces en ese puede ser te abres a la posibilidad de tu verdad. Y entonces vas encontrando tu verdad. Por eso este conocimiento de sí mismo es tu conocimiento a través de las posibilidades que nosotros te damos, las herramientas para que tú te descubras a sí mismo y entonces sea este tu camino, la verdad y la vida. De ti se trata, ¿sí me entiendes? Y así como Connie va relacionando, así como Luis me apoya con este comentario de cómo afecta la casa, la calle, la colonia, la ciudad, el país, de cómo en verdad entra a un lugar y percibe que hasta estuvieron hablando de él y qué dijeron de él. Y en una alta percepción no se necesita vivir o estar al lado de la persona. Puede estar una persona en China o en Japón y basta que con que tú pongas todo su nombre aquí en tu mente, y si conoces bien a la persona basta que te acuerdes de sus ojos y tú pongas sus ojos aquí y tú te conectes con esa persona. Y si yo por ejemplo ahorita digo, Paola de León, quiero saludarle, mandarle un saludo a Paola. Pao, te amo a ti, te amo a tu familia. Entonces llega un momento que dice, te estuve pensando hoy en ti y sentía bien bonito cuando pensaba en ti. ¿A qué horas fue? No, pues a las 11. Pues a las 11 yo estaba hablando de ti. Una vez estábamos en Estados Unidos, ya me tengo que ir porque a la Sandrita le toca y esa es muy puntual. Estábamos en Estados Unidos, en Los Ángeles, y nos dijeron que estaba enferma Maguito, nuestra terapeuta, que estaba internada en la clínica 89, y dijo, oye, vamos a hacer algo. Pues estábamos sentados para desayunar, todavía no nos preparábamos. Ok, vamos a proyectarnos a Maguito, que esté saludable, que esté bien. Le hicimos su campo magnético en su cama, nos la imaginamos y todo. Maguito dice, no sé qué hicieron, pero en el momento, ¿sabe qué? Supo que nosotros estábamos proyectándonos, nos sintió. Y ella dice que gracias a esa proyección, ella salió ese día a la alta del hospital. Mis amores, la calidad de tus pensamientos es sumamente importante. La calidad de tus pensamientos. Ahora imagínate que esa calidad de tus pensamientos se potencializa cuando agarras estados mentales de gente que no tiene cuerpo, pues cómo no. Entiende esto y de verdad relaciónalo con tu vida cotidiana, en la observación tuya, y tú aprende de ti. Y entonces sigamos investigándonos. Muchas gracias Chayito Carvajal, muchas gracias a todos los que compartieron este día, porque de eso se trata esto, enriquecernos para aprender y comprender, no para asustarnos, hay que aprender. Gracias mis amores, me despido, Ana Rosa Martín, y soy tu amiga. Muy buena vida.